Estamos en nuestro estudio número 25 del libro de Éxodo. Ha sido muy, muy chévere. ¿Listo? Si están ahí, me dicen amén. Sé que están allí y podemos iniciar. Entonces, vamos a leer de los versos 8 al 17 y vamos a terminar el capítulo lo disfruté mucho preparándolo. Espero que lo disfruten mucho. Del 8 al 16, sí. Yo dije, ¿y cómo era? ¿Y yo qué dije? Bueno, victoria sobre los amalecitas, verso 8 al 16. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno del un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Señor, yo quiero agradecerte de una manera muy especial por esta noche tan linda, por darnos este privilegio de abrir las escrituras, Señor, de poder estudiarlas, escudriñarlas, memorizarlas, y en ellas encontrar estas riquezas que nos animan, nos alientan para caminar contigo. Gracias por esta noche, te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tenemos que hacer un recuento donde vamos. El pueblo ha salido de la esclavitud de Egipto, ha pasado por algunos lugares del desierto. Decíamos hace 8 días que las paradas obligatorias que ellos hicieron, guiados por el Señor, no están todas registradas en el libro de Éxodo, que las que están registradas porque tienen ocurrió algo memorable, de recuerdo, algo memorable, muy bien, memorable tanto para el líder como para el pueblo, ¿sí? Entonces por eso aparecen esos lugares, pero vimos que en Números nos registra otros lugares que Éxodo no registra. Los otros, ¿por qué no lo registra Éxodo? Porque no pasaron cosas allí que quedaran para nuestro registro, para poder aprender. Entonces eso fue lo que pasó. Pero vimos que la última parada estuvo en Refidim, ¿sí? En donde se quejaron porque no había agua y murmuraron contra Moisés en el inicio del capítulo. Moisés vuelve a orar a Dios y Dios le provee manantiales de agua de una forma milagrosa, agua de la peña, ¿sí? Moisés, recuerden ustedes, interpretó en obediencia algo que él quizá no entendió. ¿Se acuerdan? Él interpretó, él hizo algo que quizá nunca entendió: golpear la roca, y la roca era Cristo, ¿sí? Increíble, o sea, algo maravilloso, como de Cristo luego iba a salir agua, y es el agua de vida eterna para aquellos que le seguimos. Entonces, ahora encontramos al pueblo librando una guerra, la primera guerra que van a librar. O sea, han librado otras guerras, pero esta es la primera que ellos van a tener que, con el respaldo de Dios, pero como que hacerlo ellos también. En las otras no han librado ninguna batalla, ha sido Dios quien lo ha hecho. Lo interesante es que esos tres, Israel ha librado batallas contra 3 enemigos, que son los 3 enemigos que la Biblia nos habla a nosotros que el creyente tiene. Lo interesante de esos 3 enemigos es que todos aparecen en el libro de Éxodo de una manera figurativa. Yo no sé si me hago entender, pero el creyente tiene 3 enemigos. ¿Cuáles son? El diablo, el mundo y la carne. Esos 3 enemigos los enfrentaron al pueblo de Israel, ¿sí?
Miren ustedes, el diablo representado en quién? Faraón. Muy bien. El mundo representado en quién? Egipto. Y la carne representada en quién? Amalek. Amalek representa la carne. Y vamos a ver, Amalek es donde salen los amalecitas. Y los amalecitas vienen de la línea genealógica de Esaú. Y ya sabemos qué hizo Esaú. Esaú representa nada más ni nada menos cuando le damos rienda a nuestra carne, ¿sí? Por un potaje, por un guisado de lentejas, vendió su primogenitura y luego lloró amargamente. Más adelante el libro de Hebreos nos va a decir que Amalek es, que Esaú es un profano, ¿sí? Un hombre que vendió esa primogenitura. ¿Cómo peleamos contra Satanás? Nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario la gente duerme, mientras el mundo duerme. Ahora nosotros queremos estar velando, atentos, pidiendo la guía y la luz del Señor para caminar. Es un buen momento para vigilar. ¿Cómo vencemos al diablo? Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cómo más peleamos contra el diablo? Cuando nos sometemos a Dios y le podemos resistir a él. El otro enemigo es el mundo, y recuerden lo que dice Santiago 4:4. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Amigo de Dios. Recuerden que cuando hablamos amigo del mundo, está hablando amigo del sistema, ¿sí? De lo que el mundo abraza, las ideologías de este mundo que van en contra de la palabra de Dios. No significa que no podamos disfrutar de lo que Dios nos ha dado en esta tierra, en este mundo que tenemos. Lo que Dios no quiere es que nosotros seamos parte del sistema que está en contra abiertamente de nuestro Dios. El número 3 es Amalek. Amalek. Entonces, recuerden que Amalek viene ¿de dónde? O de ahí salen los amalecitas, descendientes de Saúl. Génesis 36 del 12 al 16 y Génesis 25 por un guisado de lentejas en una tarde. Llegó con hambre y se dejó controlar por el estómago. Y la Biblia dice que cuando la procuró, ya no pudo encontrarla. Era para él, pero la menospreció. ¿Qué nos enseña esto? Gálatas 5:17 dice que el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. En pocas palabras, también estamos hablando de que aunque ellos han librado algunas batallas, Israel, con Faraón, que representa al diablo, el mundo, que representa a Egipto, si ustedes se dan cuenta, estos dos enemigos han quedado atrás, pero hay un enemigo que los ataca ahora y es su carne, representada en Amalek. Lo interesante es que esta lucha de la carne va a ser para nosotros como creyentes hasta que muramos, ¿sí? Podemos vencer el mundo, podemos vencer al diablo, pero la lucha con esta carne, dormimos con el enemigo. Y saben, el enemigo no es nuestro cónyuge, no es nuestra esposa. El enemigo somos nosotros mismos. Esta carne se levanta y quiere que le demos rienda suelta y termina guiándonos a lugares donde Dios no quiere que estemos para destruirnos. Entonces, son tres enemigos que nos atacan de formas diferentes, pero que buscan un mismo propósito. ¿Cuál es? Destruir al creyente, el diablo, el mundo y la carne. Hoy vamos a ver cómo vivir una vida en victoria y qué hacer cuando obtengo la victoria. Es lo que Moisés nos va a enseñar aquí. ¿Qué hacer cuando tengo esas luchas, otra lucha, en este caso la carne, obtengo la victoria? ¿Y qué hacer cuando obtengo esa victoria? Vamos a verlo. Entonces, lo primero que vemos es cuándo y cómo ataca la carne. Sí, vamos a entender cómo es la estrategia de nuestra carne para atacarnos, usada por
el enemigo, por muchas cosas, pero esta carne se levanta de una manera tremenda. Quiero que me acompañen a Deuteronomio 25, del verso 17 al 18. Dice, Dios habla a Moisés, acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Lo primero que quiero decirles es que hasta el momento, si ustedes se dan cuenta, Israel no había librado ninguna batalla cuerpo a cuerpo, porque todo lo había hecho Dios. Cuando se enfrentaron con los egipcios y con Faraón, todo lo hizo Dios. Ellos simplemente vieron la manifestación a través de las plagas y cómo abrió el mar rojo y cómo lo volvió a cerrar y quedaron ahí, pero ellos no movieron un dedo. Aquí ellos van a tener que pelear, por así decirlo, cuerpo a cuerpo con el enemigo. Pero al igual que el Señor sabía que no había agua en Refidín, recuerden esto, la pregunta que hacíamos hace 8 días es ¿por qué el Señor los lleva a un lugar donde no hay agua? ¿Será que Dios no sabía que allí había agua? ¿Se acuerdan que leímos el pasaje donde nos decía, los llevó allí para probarlos, para ver lo que había en su corazón, para ver si estaban dispuestos, para ver si iban a estar preparados para la tierra prometida, para la bendición que Dios les iba a dar? La pregunta que nos hacemos, ¿será que Dios no sabía que Amalec los iba a atacar, que por ese camino donde los estaba llevando se iban a encontrar con enemigos? Absolutamente sí. Dios sabía que no había pan en un lugar, Dios sabía que no había agua en otro lugar, y Dios sabía que venían enemigos, pero entonces ¿por qué los llevó allí? Únicamente porque Dios quería también de alguna manera probarlos. Miren lo que dice Éxodo 13, 17. Éxodo 13, 17. Verso A. La primera parte del verso, perdón. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. O sea, Dios sabía que era un lugar donde Él los estaba llevando, Dios los estaba llevando por ese lugar y no tiene ninguna, Él conoce realmente por dónde está guiando este pueblo. Entonces, lo que yo quiero que entendamos ahorita en Deuteronomio 25, tengan ahí Deuteronomio 25, ¿los hice mover de Deuteronomio? ¿Sí? Vayan a Deuteronomio 25, versos 17 y 18 otra vez, y quedémonos ahí, y ahora volvemos nuevamente a nuestro texto guía, que es Éxodo 17. Aquí vamos a entender cómo y cuándo ataca la carne, cómo nos ataca. Si ustedes se dan cuenta, ya les he dicho, Amalec representa la carne, y algo que necesitamos hacer es, la Biblia nos dice que debemos de menguar nuestra carne, debemos de matar nuestra carne, dejarla morir de hambre, ¿no? Es lo que debemos hacer, pero vamos a entender qué significa esto. Ella ataca cuando salimos del mundo. Justo cuando ellos han salido de Egipto, la carne ataca, Amalec atacó. Dice, Amalec atacó al pueblo de Dios cuando había salido de Egipto. Amalec esperó a que el pueblo de Dios saliera de Egipto y del mundo, que es lo que significa. Lo primero que hace la carne es esperar a que salgamos del mundo para atacarnos. Cuando estábamos en el mundo, la carne era nuestra mejor aliada. De hecho, vivíamos para satisfacerla. Si cada uno de nosotros vivíamos para satisfacer esta carne, pero cuando salimos, así como el pueblo de Dios salió, habían dejado atrás a un tremendo que los tenía esclavizados como Faraón representando al diablo, a Egipto representando al mundo, pero ahora le sale el encuentro los amalecitas y los ataca, y Amalec representa la carne precisamente, y justo cuando han salido del mundo, ahora Amalec se viene en contra de ellos para atacarlos. ¿Saben? La carne era nuestra mejor aliada cuando andábamos en el mundo, pero ahora la carne se convierte en un enemigo de nuestro espíritu. ¿Se acuerdan lo que leímos en Gálatas 5? Nuestra carne y nuestro espíritu están en una contienda continua, y esto terminará hasta que no va a terminar sino hasta que muramos y vayamos a la presencia del Señor.
Por eso lo que vamos a aprender hoy va a ser de gran bendición de cómo tratar con nuestra carne. La carne sale al encuentro cuando el Espíritu Santo está en nosotros, cuando hemos nacido de nuevo. La carne quiere levantarse igual. Entonces, alguien decía que nosotros necesitamos matar nuestra carne, ¿sí? Y nuestra carne no significa que necesitemos lacerarnos de una manera literal, pero lo que sí necesitamos es morir a los apetitos de la carne, ¿sí? A esos deseos, a esas pasiones, lo que dice Santiago, esas concupiscencias, esos deseos internos, debemos de ponerlos en abstinencia de alguna manera para destruir nuestra carne. Vamos a Romanos 13, 14 y tengan Deuteronomio ahí, por favor. Romanos 13, 14 dice lo siguiente: si no vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Sí, es una forma de nosotros poder poner a aguantar a nuestra carne para destruirla. Pero si le proveemos a esta carne, si mi problema, por ejemplo, y vamos a ver cuáles son las obras de la carne, porque en muchos lugares se habla de las obras de la carne como si fueran espíritus. ¿Han escuchado una canción que dice espíritu de temor huye, espíritu de maldad, espíritu de hechicería, espíritu ¿de qué más? Bueno, varias cosas, y como si fueran espíritus, cuando la Biblia llama obras de la carne. Miren lo que dice Gálatas 5, 19 al 21. Cuando vivimos en nuestra carne o dejamos que nuestra carne nos gobierne, esto es lo que va a ocurrir. Gálatas 5, 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, o sea que no podemos, espíritu de adulterio huye, no, es una obra de la carne. Fornicación, obra de la carne. Inmundicia, es una obra de la carne. Laxivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nos está hablando, y manifiestas son las obras de la carne. O sea que imagínense, tenemos tres enemigos, el diablo, el mundo y la carne, pero el mayor de ellos, podríamos decir, la carne, está ahí continuo, está en nosotros, y por eso hay una lucha entre nuestro espíritu, el espíritu de Dios que Dios ha puesto en nosotros, y la carne, ¿sí? Y eso se oponen entre sí para que no glorifiquemos a Dios. La carne se opone para que no le demos la gloria a Dios, y es una lucha continua, es lo que está pasando allí el pueblo de Israel. Entonces, la carne ataca cuando salimos del mundo. ¿Qué más dice Deuteronomio 25, 18? ¿Cómo ataca la carne? Dice ahí, acuérdate, Deuteronomio 25, 17, acuérdate de lo que hizo Malec contigo en el camino, cuando salías de Egipto. Y en el verso 18 nos dice, de cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Otra cosa que nos habla de la carne, cómo actúa. No solamente nos ataca cuando hemos salido del mundo, cuando ya no queremos practicar lo que practicábamos en el mundo, ya trata de levantarse, porque está viciada de lo que hacíamos allá. Pero otra forma de atacarnos es cuando dice, te desbarató la retaguardia. Es como si nos atacara por la parte de atrás, o sea, y de una manera dice, de todos los débiles que iban detrás de ti. La carne conoce nuestro lado más débil, ¿sí? Y la pregunta es, ¿cuál es tu punto débil? Quizá tu punto débil sea el orgullo, la impaciencia, el mal genio,
la imprudencia, el engaño. Yo no sé cuál sea el lado más débil, pero la carne siempre nos va a atacar por nuestra parte más débil. Y a veces nuestro punto más débil, ¿saben cuál es? El que nosotros creemos que tenemos bajo control en nuestras fuerzas. Cuando el punto más débil nuestro es el que nosotros pensamos que tenemos controlado, pero nosotros, no el Señor en nosotros, sino nosotros. Como que yo puedo con esto, yo lo puedo dominar, y eso puede ser lo más débil que tú puedes tener. Entonces, someter tu carne a través de métodos humanos son paños de agua tibia. Lo que necesitamos es ir al Señor, ¿sí? Decirle, Señor, mira, no puedo con esta práctica, Señor, he intentado en mis fuerzas, yo siempre sufro cuando alguien dice, pastor, pero saben, yo trato, y yo le digo, saben, ese es su problema, que usted está tratando de hacerlo en sus fuerzas, pero deje que el Señor lo haga por usted. Ríndase al Señor, entréguele esa área al Señor, y el Señor a través del Espíritu Santo empieza a hacerlo. ¿Se acuerdan lo que dijo el apóstol Pablo de la carne? Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, termino haciendo. Ay de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? ¿Sí? Entonces, esta carne nos juega malas pasadas. No queremos ofender, pero ofendemos. No queremos terminar haciendo algo indebido, pero lo terminamos haciendo. Y entonces la carne se convierte en un factor tremendo de una guerra espiritual que tenemos continuo, y es lo que representa Amalek. ¿Cómo trabaja la carne también? Vean el verso 18. Cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Cuando tratamos de controlar algunas áreas débiles en nuestra fuerza, lo intentamos en nuestras fuerzas y terminamos ¿cómo? Trabajados, cargados, cansados, desgastados, porque lo estamos haciendo en nuestras fuerzas. Por eso el Señor dice, venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo les haré, trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Entonces necesitamos venir al Señor y entregarle esas cargas que tenemos tan grandes. Personas que tienen problemas con la pornografía por internet y empiezan a luchar en sus fuerzas. Hoy no voy a ir al internet, ¿sí? Y de pronto más adelante dice, bueno, voy a ir 30 minuticos. Y luego regresa a su casa llorando, ¿sí? Tratando de hacerlo en sus fuerzas. Pero necesitamos entregarle esas áreas al Señor. Y sí, lo que debemos hacer es tomar decisiones prácticas. Un ejemplo, alguien que tenga problema con la pornografía. Una persona que tiene problema con la pornografía, lo que menos debe tener es un internet o una televisión dentro de su cuarto, ¿sí? Donde puede estar a puerta cerrada, estar solo, claro, tener el lugar. Entonces lo práctico es, bueno, yo quiero que el Señor me ayude en esta área y voy a entregarle esta área. Bueno, entonces voy a poner el computador, la pantalla en un lugar donde transite mi mamá, mi papá o mi esposa, o para poderme proteger. Yo sé que estando ahí no voy a estar, o quedarme solo, ¿no? Sabiendo que tengo ese aparato allí, que tengo ese problema. Entonces es muy importante, pero necesitamos tomar decisiones prácticas, pero sobre todo rendir esas áreas al Señor. Gálatas 5:17, hermanos, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. ¿Se pueden usted imaginar la lucha que sentimos? ¿Cuántas veces nos hemos sentido así, que queremos hacer algo, sabemos que es justo, honesto, puro, pero se opone nuestra carne para hacerlo? Simplemente cuando tenemos compromisos de orar, quiero orar, pero mi carne me dice, uy no, otro ratico más, ¿sí? Y a veces nos termina venciendo, y por eso necesitamos tomar decisiones prácticas. Pablo lo dice allí también en Gálatas, en Romanos, acerca de eso. ¿Qué dice el Señor? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero antes dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. ¿Y saben qué es lo más tremendo de la carne? No solo te ataca tu parte débil, te ataca por la retaguardia cuando has salido del mundo, como lo hizo los amalecitas con el pueblo de Dios, sino que dice, la carne no tiene temor de Dios.
¿Se dan cuenta lo que dice el verso 18? Dice allí, porque no tenían, en el verso 18 dice allí, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por eso dice la palabra en Romanos que los que viven para la carne no pueden agradar a Dios, porque los deseos de la carne no se sujetan a Dios, ¿sí? Y aquí nos está diciendo, la carne no tiene temor de Dios. En nuestro espíritu podemos sentir temor de Dios. La carne es osada. Si la dejamos es como una bestia sin freno o como un carro que está sin frenos o se deja sin control en una carretera empinada. ¿Qué puede pasar cuando un carro se queda sin frenos bajando del 18? ¿Qué es lo único que puede ocurrir? Un desastre. Así es nuestra carne cuando no la sometemos al Espíritu Santo. ¿Sí? Hace cosas terribles, no solamente me destruye a mí, sino que destruye a los que están a mi alrededor. Y por eso es tan tremendo lo que la carne hace. La carne sin el Espíritu Santo es como lavar un puerco. Y saben, hagan el intento. Algunos que han ido a una finca, cojan un puerco, llévenlo, échenle champú, Baby Johnson y todo, pónganle un moño y suéltenlo. A ver qué va a hacer el puerco. ¿Saben? Porque la carne sin el Espíritu es como lavar un puerquito. Vuelve otra vez. Pero realmente por el Espíritu Santo es que nosotros ya no practicamos. Ahora, algunos de esos pecados que leí los hemos experimentado aún después de ser creyentes. Pero la clave siempre será, miren ahí lo que dijo, y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cuál es siempre la palabra clave de esto? La práctica. Puede ser que algunos de nosotros, siendo creyentes, siendo bautizados, viviendo, queriendo honrar al Señor, hemos sentido envidia. ¿Sí? Y vamos al Señor y le pedimos perdón a Él, pero no debería ser nuestra práctica continua, porque si lo es, entonces hay algo que no está bien en mi corazón. ¿Qué debemos hacer cuando la carne ataca? Vamos a Éxodo 17, que es el pasaje que estamos estudiando, versos 8 en adelante. Lo primero que yo debo hacer cuando la carne ataca es buscar al Señor en oración. Verso 8, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. ¿Qué había pasado en Refidim? En Refidim acaba Moisés de golpear la roca y ha salido agua de la roca y se han saciado. Dice que habían tomado, habían estado súper bien, pero en ese momento Amalec viene y los ataca. Y dice, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. ¿Qué debemos hacer cuando la carne ataca? Primero, busca al Señor. La cumbre del collado representa la presencia misma de Dios. Moisés le dijo a Josué, escójase, miren lo que está pasando hoy con Josué, ya se está perfilando como ese guerrero que va a ser más adelante, ¿no? Ese general del ejército de Dios y va a librar más batallas. Esa fue la primera que él libró y está comandando, dice, escoja unos hombres, mientras usted pelea aquí, yo voy a ir a orar a Dios, a buscar la presencia de Dios. ¿Qué necesitamos hacer cuando Amalec, que representa la carne, ataca? ¿Qué es lo que más necesitamos? Buscar a Dios en oración. Cuando menos ganas tienes de orar, es cuando más necesitas orar. Cuando menos ganas sientes de orar, es cuando más necesitas orar. Y eso es algo que debemos de tener presente. Entonces, la Biblia nos enseña que es Dios quien hace la pelea por nosotros. Entonces necesitamos clamar a Dios y pedirle a Jesús que pelee por nosotros las batallas contra nuestra carne, contra Amalec. ¿Qué más debemos hacer cuando la carne se levanta? Miren ahí, usemos la vara que Dios nos ha dejado. Notan que Moisés es quien está hablando aquí, dice, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Me encanta lo que hace Moisés. ¿Recuerdan lo que pasó
y hablamos hace 8 días de esto, el pueblo se queja contra Moisés y le dice: Moisés, no hay agua, para eso nos traíste acá, para matarnos de sed y todo esto. Y Moisés clama a Dios, pero Dios le responde y le dice: toma tu vara y ve a la roca y golpea la roca. Ahora Moisés, ahora el que está viniendo es Josué. Hey, Josué, nos están atacando. Y llega Moisés y le dice: ve y tú, escoge unos varones, sal a pelear, yo iré a buscar a Dios y voy también con la vara, porque él sabía que Dios se había manifestado ya muchas veces. Ahora, la vara no es la que tiene el poder, es Dios usando instrumentos para hacer lo que Él quiere, cuando quiere y como quiere. Pero, ¿cuál es la vara que podemos decir que Dios nos ha entregado? Usemos la vara que Dios nos ha entregado. ¿Cómo se llama? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la vara que Dios nos ha dado en nuestras manos y la autoridad, porque es que, ¿saben por qué representa la vara la palabra de Dios ahí? Porque la vara es sinónimo de autoridad y nosotros tenemos la autoridad de Dios en nuestras manos, que es la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer con la palabra? Hay 5 cosas que tú necesitas hacer con la palabra de Dios. Número 1, oírla. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando estás, la única forma de tener una fe sólida es escuchando la palabra de Dios, estar atento a lo que Dios tiene para ti. Número 2, leerla. Deuteronomio 17:19 dice lo siguiente: y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de la ley y esos estatutos, para ponerlos por obra. ¿Qué necesitamos? Leer la palabra de Dios. Somos privilegiados de poder leer la Biblia. Somos privilegiados el tener una Biblia en nuestras manos. Hay países donde la Biblia tiene que entrar de alguna manera como si fuera ilegal. Es ilegal. Y al que encuentren con una Biblia lo llevan a la cárcel. Y nosotros que tenemos este privilegio necesitamos oír la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. ¿Qué más también necesitamos hacer? Estudiarla. Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces la escucho, la leo, la estudio de una manera diligente, escudriñarla, pero también, muy importante, memorizarla. Entre más palabras tengas en tu mente, es la forma en que vas a responder ante la tentación. La forma en que Jesús pudo soportar la tentación fue por medio de ¿qué? De la palabra de Dios. Escrito está: solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está. Entonces viene un dardo del enemigo y puedes decir la palabra de Dios. No solamente leerla, oírla, estudiarla, pero sí memorizarla. Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Se imaginan? Cuando guardamos más dichos de la palabra de Dios, es lo que nos va a ayudar para no pecar contra Dios. Porque cuando viene un momento de tentación, inmediatamente esa tentación en la cual nos encontremos va a ser refutada, va a ser detenida a través de un mensaje de la palabra de Dios, que va a ser nuestra salida en ese momento. Entonces, lo último que debemos hacer es meditarla. ¿Saben? Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No sé si sabían qué significa la palabra meditar, de día y de noche. ¿Saben qué significa la palabra meditar en el hebreo allí? ¿Quién sabe qué significa la palabra meditar? Rumiar. Excelente, Gabriel. Es lo que significa. Volver, salir de aquí, las notas que tengo, y déjame masticarlo. ¿Sí? Y estoy ahí, como están las vacas. O sea, lo que debería pasar con un creyente en un momento es que cuando hemos leído algo, luego estamos por allá en algún lado y estamos, ¿sí? Espiritualmente hablando.
estoy meditando en la palabra, estoy recordando lo que aprendí y quiero cómo bajar esto y ponerlo en obra para que no se me olvide lo que he aprendido. Entonces, eso significa meditar, es rumiar la palabra de Dios. ¿Sí? Recuerden lo que es la vaquita, baja y luego otra vez devuelve y lo mastica nuevamente y hace ese proceso. Es lo que necesitamos hacer. Es lindo que esa palabra esté allí. Ahora, ¿qué más necesitamos hacer? No solamente cuando la carne ataca debemos buscar al Señor, usar la vara de Dios. Ya vimos 5 formas de usar la vara de Dios en nuestras manos. ¿Cuál es la vara de Dios? La autoridad de Dios, la palabra de Dios. Número 3, ¿qué debemos hacer cuando la carne ataca? También depende del Señor. Verso 10 y 11 de Éxodo 17. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Miren allí, vemos a Moisés, Aarón y Hur. Muchas personas piensan que en este versículo lo que ocurría, o sea, ¿cuál era la relación que había cuando Moisés levantaba sus manos y entonces el pueblo de Dios empezaba a ganar esa lucha contra Amalec, que es la carne, ¿sí? Pero cuando Moisés se cansaba y empezaba a bajar sus manos, entonces era Amalec quien empezaba a vencer al pueblo de Dios, a Israel. Muchos piensan que Moisés tenía flechas por aquí, por las axilas, pero no era eso, no es eso. Lo que está mostrándonos aquí es la autoridad de Dios, ¿sí? Como entre más nosotros tenemos una comunión con Dios, una relación con Dios, y tener las manos levantadas significa una total dependencia de Dios, ¿sí? Es lo que decimos, es lo que se escucha muchas veces cuando tenemos las manos levantadas o la policía está siguiendo a alguien. La forma de saber que un policía cuando está persiguiendo a un ladrón o algo así, la forma de saber que esa persona se ha entregado es cuando esa persona levanta sus manos y quiere uno verlas. O sea, el policía quiere ver las manos porque lo que está diciendo es, me rindo, o sea, no voy a poner ningún tipo de resistencia. Y deberíamos de levantar nuestras manos a Dios, aunque es una manera linda de adorar al Señor y físicamente debemos hacerlo, espiritualmente es una rendición total al Señor. Señor, me rindo ante ti, yo no quiero hacerlo en mis fuerzas, no he podido, ¿sí? Me he dado cuenta que solo no puedo, no lo he podido lograr, necesito de ti, dependo completamente de ti. Y eso es lo que significa levantar nuestras manos. Entonces, cuando la carne empiece a atacar, levantemos nuestras manos en actitud de adoración al Señor. Otra cosa muy importante cuando su carne le ataque: primero, busca al Señor en oración, use la vara que Dios le ha dado. Número 3, dependa de Dios. Y número 4, muy importante, no pelee solo. Verso 12, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. ¿Saben? No podemos luchar solos, o no debemos luchar solos, porque lo que va a ocurrir es que vamos a terminar vencidos. Por esta razón es que nos congregamos. Una de las razones por las cuales nos congregamos es para tener este compañerismo. Alguien decía, y esto me encanta, no existen llaneros solitarios en el cristianismo. No debería existir un llanero solitario. No, yo me cuido, yo solo, yo puedo. Sí, no, Dios nos hizo una comunidad, creó esta comunidad preciosa llamada la iglesia, es para que oremos unos por otros. Yo cómo voy a orar por alguien que no sé ni su situación, no sé qué está viviendo, ¿sí? No hace parte de aquí, entonces, y para eso Dios creó iglesias locales que somos parte de la iglesia universal, porque a través de eso oramos unos por otros, como dice Santiago 5, dice, orad unos por otros para que seáis sanados. Entonces cuando yo llego acá puedo decirle, hey Iván, por favor ora por mí, este ha sido un día muy difícil, una semana muy complicada, ora por mí. Y es un gana-gana estar con el Señor, porque no solamente Iván ora por mí, Carlos ora por mí, mucha gente está orando por mí y es una bendición.
Pero ¿qué tal lo que quiere el enemigo? Si ustedes se dan cuenta, es más o menos como esto. ¿Han visto esos programas de animales salvajes, de cómo están los depredadores y la presa? ¿Qué es lo que hacen generalmente las hienas para atacar al búfalo, a atacar a un animal? Lo que hacen es, los empiezan a atacar de tal manera, a corretearlos y aislarlos. Y cuando lo tienen solo, ¿qué es lo que hacen las hienas? Reírse. ¿Sí las han visto cómo hacen? ¡Y! Uy, esa risa es terrible, horrible, diabólica. Y empiezan a reírse por lo que le van a hacer a la presa, pero cumplieron su cometido. ¿Saben qué es lo que hace Satanás con un creyente? Desanimarlo. ¿Para qué vas a la iglesia? Tal, y empieza. Y lo que quiere hacer, ¿verdad, no? Sí, y lo que quiere hacer es alejarlo a tal punto de que queda solo, desprotegido, sin que nadie pueda orar por él, nadie sabe acerca de él, de su vida, luchando solo. Va a llegar un momento donde él va a estar firme y firme, pero va a llegar un momento donde se va a cansar y no tiene un no tiene un Aarón que le sostenga en sus manos. No pelee solo. Para eso Dios creó la iglesia. Una de las tantas formas o de los tantos propósitos que tiene la iglesia es podernos cuidar para que un día vayamos a la presencia del Señor, porque solos vamos a terminar arruinados, quizá. Entonces, es importante que oremos unos por otros, como les digo. Me encantaba lo que decía Miguelito González, el hijo de Carlitos, ¿saben? Una de las cosas que me dijo antes de irse, llorando, y lo abrazaba, me decía, ¿sabes qué, Hernando? Estoy tan aterrado de cómo el compartir con ustedes, o sea, yo le agradezco tanto a Dios por ustedes, de que nos hayan hecho a nosotros este dolor tan tenaz como es la partida de mi mamá, un duelo tan grande, hacerlo como tan sencillo, él decía, como este duelo tan profundo, hacerlo tan ligero. No porque no porque volvemos al punto, no porque no se sienta la partida, no, él está aterrado de ver cómo ese dolor tan grande, él lo ha podido llevar, pero así el Señor dice, y eso es gracias a ustedes como mis hermanos. Y lo ha repetido, ¿no? Entonces es lindo porque hemos orado uno por otro, lo hemos tenido en nuestra oración, oramos, y eso nos levanta, ¿sí? Para eso está ese cofrecito. Si usted tiene una necesidad, por favor, déjenos saber su petición de oración. Queremos orar con usted, lunes, miércoles y viernes 6:30 de la mañana, pero queremos orar por usted. Si no viene, téngalo por seguro que estamos orando por usted. Conozcámoslo o no lo conozcamos, queremos orar por usted. Sí, es lindo, somos una familia y es lo que el Señor quiere que hagamos. Entonces recuerden, debemos congregarnos. Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cómo alguien puede llevar mi carga si no hace parte de mí? ¿Sí? Pero la forma de llevar las cargas los unos de los otros es, bueno, estamos juntos, nos vemos y puedo preguntarle y puedo retroalimentar, Iván, ¿cómo va eso que me dijiste que orara por ti? No, sigo ahí, bueno, sigamos orando. Sí, vamos a seguir orando por eso. Sobrellevar las cargas los unos de los otros. Primera de Tesalonicenses 5:11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Pablo está diciendo, ¿saben qué? Anímense unos a otros. ¿Se dan cuenta que llaneros solitarios, lo que va a pasar con un llanero solitario es que va a fracasar? Eso es lo que va a pasar. Porque Dios nos ha hecho en una comunidad, nos ha hecho un cuerpo, la Biblia dice que somos un cuerpo, que somos la novia de Cristo, que somos su iglesia, que somos la familia de Dios. Somos hermanos, hijos del mismo Padre. Necesitamos estar juntos y orar juntos. Esto es lo que estaban haciendo Aarón y Hur, levantando las manos de Moisés. ¿Saben? Hoy, en este momento, quiero pedirles, oren por mí como su pastor. Me bendijo cuando el pastor Luis vino a enseñar y decía, ¿ustedes oran por su pastor? ¿Sí? ¿O están esperando que se caiga? Me encantaba que Gabrielito estaba orando ahorita y decía, Señor, oro por el pastor, que no se desvíe. Y saben, yo necesito oración no porque muchos pensarán, el pastor no necesita oración porque es el más fuerte. No, o sea, Dios no me puso aquí porque sea el más fuerte, ¿sí? Pero el Señor me ha puesto por su gracia, por su misericordia, lo pudo haber puesto usted, a cualquiera de nosotros.
pero ahora que me ha puesto a mí, lindo poder orar unos por otros. Amén. Entonces, yo agradezco si ustedes elevan una oración por mi vida y que el Señor me tenga fiel a Él, humillado ante Él, rendido ante Él, como decía Gabriel, que no me salga a enseñar su palabra, que es lo que queremos hacer. Cada jueves estamos enseñando Éxodo, la Biblia, cada domingo Romanos, Biblia, y no queremos salirnos de la palabra del Señor. Colosenses 1:3 dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ver número 3, la victoria como resultado de confiar en el Señor. Éxodo 17, verso 13. Y Josué, noten allí, y Josué, en nuestro vocabulario podríamos decir, y Josué hizo papilla a Amalek, ¿sí o no? Y Josué hizo carne desmechada a Amalek, ¿sí o no? Eso fue lo que hizo Josué. Deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek. Recuerden, Amalek viene, o de ahí salen los amalecitas, descendientes de Esaú, aquel hombre que por su deseo de su carne menospreció la primogenitura de Dios, que Dios le tenía especial, por un potaje de lentejas. Ese es Amalek, la carne, los apetitos de la carne, que luchan contra nosotros. Y aquí nos dice, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que significa Dios es mi bandera, mi estandarte. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Entonces la carne fue destruida y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. La palabra ahí, deshacer, significa postrar, destruir, derrocar, decaer, debilitar. Fue lo que hizo. Derrotó a Amalek, destruyó la carne. ¿Saben? ¿Quién va a destruir la carne cuando oramos, leemos la Biblia, dependemos y buscamos apoyo adecuado en oración? ¿Se acuerdan? Oramos a Dios, leemos la palabra de Dios, tomamos la vara, la autoridad de Dios, ¿sí? También dependemos del Señor y buscamos apoyo en otros hermanos para que oren por nosotros. ¿Quién es el que va a deshacer la carne? Miren lo que dice allí. Y Josué deshizo a Amalek. ¿Saben? El que va a deshacer la carne de nosotros es nuestro Yoshua, nuestro Josué. En hebreo, Josué significa Dios salva. De donde viene la palabra Jesús, viene de la palabra Yoshua, donde está Yoshua Hamashiach. Jesús es el Mesías, ¿no? Dios es salvación. Entonces es interesante porque el Juan, el Bautista, dijo, es necesario que Él crezca para que yo, o sea, esta carne, que Él crezca para que yo mengüe, o que yo mengüe para que Él crezca, exactamente. Estaba dándole mi versión, pero la idea es esa, ¿no? Entonces, es necesario que yo mengüe, ¿sí? Voy a menguar para que Él crezca, mi Jesús. Miren, Josué deshizo a Amalek, Dios es salvación. Entonces, verso 14 nos muestra cómo se ganó la batalla, pero no la guerra. Todos los días libramos una batalla, pero la guerra es hasta el final. Podemos librar muchas batallas, pero quedarnos en la guerra y perder. Miren el verso 14. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Lo que necesitamos es escribir la experiencia que tenemos con Dios. Dios es la realidad de nuestras vidas, ¿sí? Verso 15, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. ¿Qué debo hacer cuando logre la victoria? Lo que hizo Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Moisés adoró a Dios. Atribuir la victoria de quien es la victoria.
Eso no es porque yo sea muy bueno, sino porque Dios es bueno y nos ha ayudado. Sí, entonces atribuir la victoria a nuestro Dios, dar los créditos al Señor. El Señor es mi estandarte, es lo que está diciendo allí en ese momento Moisés. Levantó un altar y dijo: Jehová Nisi. Aquí el Señor nos lo entregó. Miren, fue donde es que ganamos nuestras batallas. Nuestras batallas las ganamos en oración. ¿Dónde perdieron la batalla los apóstoles? Jesús fue a orar y volvió y les dijo: muchachos, ¿qué hacen ahí orando? Orad, velad y orad para que no entréis en tentación. Ellos perdieron la batalla de eso que habían prometido al Señor, que no le iban a entregar, que no iban a correr, que no iban a huir, que estaban dispuestos a dar su vida. Muy bonito, suena chévere, pero perdieron su batalla porque estaban durmiendo. Perdieron su batalla allí en el mismo huerto de Getsemaní donde Jesús ganó la de él. ¿Sí? Él la ganó en oración, ellos la perdieron porque no oraron. Y ahí es donde tenemos que buscar. Y el lugar donde Moisés levantó ese altar no fue donde Josué peleó, sino donde él fue a orar. ¿Sí? Fue aquí donde ganamos la batalla, en oración. Aquí es el altar, porque allí es donde el Señor nos regala esas victorias. Entonces recuerden, la batalla es de todos los días. Hoy podemos terminar, pero no podemos vivir de glorias pasadas, ni mucho de glorias prestadas. ¿Sí? La victoria de hoy, si hoy venciste, gloria a Dios, pero mañana tienes otra nueva batalla. Los días son malos, dice la palabra de Dios. ¿Sí? No puedes quedarte, no, ya, hoy fue un día excelente, sí, mañana miremos a ver. ¿Cuántos de nosotros hemos estado con días espectaculares y otros días tremendos, donde hemos sentido que fracasamos al Señor, que no reflejamos el carácter de Dios, que la piedra se nos salió y dimos cosas que no debíamos de haber dicho y nos sentimos miserables, ¿sí? Pero otros días, gracias Señor, porque aunque me retaron a decir cosas incorrectas o algo, Señor, tú guardaste mi vida de no fracasar, pero es una batalla permanente. ¿Y hasta cuándo? Miren lo que nos dice ahí, verso 16. No nos podemos dormir porque vendrán nuevos ataques. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec. ¿Cuándo? De generación en generación. Nuestra carne dejará de luchar el día que muramos o el día que el Señor venga por nosotros. Ese sería el día que dejará de luchar nuestra carne. ¿No les parece a ustedes tremendo que esté aquí reflejado que Faraón no fastidiará más porque lo vieron ahí en el Mar Rojo? Egipto no volverá a molestar, lo dejamos atrás, ya avanzamos con el Señor. Pero ¿con qué sí seguirán peleando de generación en generación? Con la carne, Amalec, generación tras generación. Y ¿saben? Lo que luchamos todo el tiempo es con nuestra carne. No estamos solos, Él está con nosotros. Nuestra carne se levantará y querrá luchar. Pero recuerden Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Y siempre que leo ese pasaje, siempre viene a mi mente ese ejemplo que les he dicho alguna vez, no sé si lo recuerdan, del abuelito que siente un dolor en su pecho y el nieto le pregunta: abuelito, ¿qué te pasa? Y dice: es que siento dentro de mí como si tuviera un lobo blanco y un lobo negro peleando dentro de mí a muerte. Y el nieto le pregunta: ay, abuelito, ¿y cuál de los dos va a ganar? Y el abuelito le responde: eso depende de cuál de los dos yo alimente más. Si alimento ese lobo blanco, pues va a ganarle al lobo negro. Si alimento el lobo negro, pues va a ganarle al lobo blanco. La pregunta que tengo para ti es: ¿a quién vas a alimentar? ¿A tu carne? ¿Cómo alimentas a tu carne? Dale todo lo que te pide. Déjala que codicie, déjala que toque lo que no debe tocar, déjala que te lleve donde no debes ir. O tu espíritu, ¿cómo lo alimentas? Por medio de la palabra de Dios, por medio de la oración, por medio de congregarme, de unirme, de rodearme bien. Hasta debo saber rodearme para poder decirle a las personas que están ahí: hey, ora por mí. Sí, mira, estoy viviendo con esta lucha, y alguien que no te va a censurar, alguien que no te va a señalar, pero que pueda orar por ti, que sea tu hermano, que realmente ore por ti. No chismoración, no chismorrear, sino orar realmente.
orar por esa persona. Es lo que el Señor quiere que hagamos. Entonces, Amalec quedó destruido, pero se levantará contra el trono del Señor, dice, y Amalec estará ahí de guerra de generación en generación. Éxodo 18 va a estar muy chévere, porque aquí viene un súper consejo de un hombre que ni siquiera es del pueblo de Dios. Jetro, el suegro de Moisés, le da un súper consejo, de donde hoy tomamos muchas instituciones, hacen este consejo o esta jerarquía le podría llamar esta modelo de delegar autoridad, es mejor la palabra, modelo de delegar la autoridad, viene de Jetro. Entonces, Éxodo 18, para que estemos ahí atentos. Vamos a orar. Señor, yo quiero agradecerte en esta noche linda, donde hemos estudiado tu bendita palabra, y gracias porque hemos visto, Señor, que esos tres enemigos que se encuentran en el libro de Éxodo, como son el diablo, el mundo y la carne, están representados en Faraón, en el mundo y en Amalec, Señor, y son esos tres enemigos que tenemos latentes, con los cuales luchamos, y oro a ti, Padre, para que nos des la victoria en tu nombre. Guárdanos, Señor, y ayúdanos a vencer esta carne que se levanta día tras día, Señor, como le dijiste a Caín, el pecado está a la puerta, pero con todo y eso a ti será su deseo. Señor, sabemos que el pecado está a la puerta de continuo, Señor. No es pecado ser tentados, es pecado caer en la tentación. Y guárdanos, Señor, guárdanos de caer en la tentación, guárdanos de proveer, ayúdanos a tomar decisiones prácticas para no terminar derrotados por Amalec, por la carne, sino vencer y terminar en la noche, poder ir y decirte, Señor, gracias porque te haces fuerte en mi debilidad. Señor mío y Dios mío, te pido que fortalezcas nuestra vida y que nos ayudes a alimentar nuestro espíritu con tu palabra, en oración, ir al collado y orar, rendirnos ante ti, Señor, levantar nuestras manos y entregarnos por completo a ti, Padre, y dejar que tú gobiernes nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, recuerden algo, tenemos mañana, tenemos oración